Bueno, vamos a leer Lucas 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, fíjate bien, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿Es que vosotros cuando se lee la palabra os levantáis, quedáis todos levantados? Normalmente lo hacéis así, vosotros, ¿no? ¿Y qué lo hacéis? Hay iglesias que cuando se lee la palabra, pues no habéis inventado nada, ya estaba inventado, ¿eh? Gloria a Dios. Dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Qué buena esta escritura, ¿verdad? Es tremenda esta escritura. Fíjate, Jesús había venido todo muy rápido. Había sido bautizado en el Jordán cuando había presentado en sociedad, para decirlo de alguna manera, había presentado al pueblo, había sido bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Y allí Juan hace una declaración muy interesante acerca de Jesús. ¿Quieres poner la primera diapositiva, por favor? Fíjate lo que declara Juan sobre Jesús. Bueno, la otra, por favor. Después pasamos es que me he equivocado. Vale, aquí. La declaración de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate qué declaración más corta, pero lo que lleva aquí es increíble. ¿Quién es el ofrendante? No es Leví de Abraham, Ben Abraham. No es Perico de los Palotes, que es el que llevaba la ofrenda, el cordero allí en el templo, en el atrio. El sacerdote lo recogía, miraba si estaba bien, que no hubiera ningún fallo en él, que todo estuviera correcto, ¿verdad? Y entonces lo ofrecía. Pero aquí el que ofrece es Dios. Dios mismo ofrece el cordero. Es curioso. Dios ofrece el cordero. Aquí no hay nadie que intervenga. Él provee su cordero. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad perdida y muerta en sus pecados. Su vida, la vida de este cordero, a cambio de la nuestra. Fíjate qué declaración hace Juan, que hay una teología tremenda. Su vida a cambio de la nuestra. Allí Jesús es bautizado. ¿Os acordáis que no quería, Juan no le quería bautizar? Es que me tengo que bautizar, soy yo, no tú. Pero al final lo entiende y lo bautiza. Lo bautiza y allí se oye aquella voz, aquella declaración del Padre. Aquella declaración del Padre. Este es mi Hijo único, amado, en el cual tengo complacencia. Tremenda esta declaración. Jesús inmediatamente dice que es llevado al desierto, en un lugar desierto. Fíjate que pasaba de un lugar público donde había mucha gente que se bautizaba, etc., es llevado a un lugar solitario. Y en este lugar solitario es tentado por el diablo. No viene de casualidad, es con toda intención que el Espíritu Santo le lleva al desierto para ser probado, para ver si lo que ha dicho Dios lo ha entendido bien Jesús y lo ha aplicado y lo ha integrado. El diablo ya lo sabía que es el Hijo de Dios. El Dios ya lo sabía que era su Hijo. Lo importante es que Jesús lo entendiera
Porque la primera tentación que hay en el desierto es: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero si ya me ha dicho que soy hijo de Dios. No, ya no sé que se te ha dicho que eres hijo de Dios, pero tú lo entiendes, tú lo has integrado esto. Hermano, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, igual que yo, nuestros pecados han sido limpiados. La vida de Jesús por nuestra vida, y la Escritura dice que somos hechos hijos de Dios. La Escritura lo dice, el Espíritu que está en tu interior dice: eres un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa contigo, conmigo, querido hermano? ¿Integramos realmente lo que eso significa? Para que cuando venga el diablo a tentarnos de mil maneras, de bueno, mira qué hijo de Dios, qué hijo de Dios, mira cómo metes la pata cada 2 por 3, mira cómo caes, qué hijo de Dios, ¿esto es un hijo de Dios? Pues sí, soy un hijo de Dios. Amén. Me ha aceptado tal como soy. Amén. Y está dispuesto a cambiar mi vida. Y me ha dado el Espíritu Santo para ayudarme a poco ir vistiéndome con las vestiduras del Hijo de Dios. Pero soy un hijo de Dios. Gloria. Y esta tentación está siempre aquí, hermano. Cuando caes, posiblemente lo primero que te viene es esta culpabilidad, esta duda. Mira, no te puedes fiar de ti mismo. Tienes que fiarte de lo que dice la palabra y lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Después de esto, estuvo ministrando. ¿Quieres poner la primera, por favor? La que has puesto antes, por favor. Estuvo ministrando. A ver si os lo puedo ver, ¿no? Si hay un palo por aquí, algo que me puede hacer llegar. Bueno, la baqueta. No digaré. Es igual, no pasa nada, hermano, no pasa nada. Mira, estuvo ministrando por esta zona. ¿Ves aquí? ¿Ves aquel lago que hay ahí arriba? Es la Galilea, pero él estuvo en Judea. ¿Ves? Aquí abajo es donde ministraba. Donde dice Perea, es ahí donde fue bautizado más o menos, un lugar que había mucha agua. Y entonces dice que se quedó ministrando por un año por aquella zona de abajo de Jerusalén y todo esto. Pero luego, y esto es comprobable en la Biblia, ¿verdad? En los sinópticos y tal. Pero entonces dice que el hombre se va para arriba, para el norte, para Galilea. Galilea era una tierra muy especial, la llamaban Galilea de los gentiles, porque había más gentiles, gente que no era judía, que no judíos. Y allí era un lugar donde había mucha movida teológica, de cultos, había cultos paganos, se hablaba mucho el griego, que era el idioma de aquella gente que venían. Por aquí, por el mar, entraban los ejércitos de Roma para irse hacia el este. Por del este venían todas las caravanas de productos de Oriente que eran cargadas en estos puertos que hay allí, ¿verdad? Para irse hacia Occidente. Había cultos paganos donde los judíos, quieras o no, estaban siendo influenciados. Total, que le llamaban los de abajo, que eran los santurrones, le llamaban Galilea de los gentiles. Porque la filosofía, la forma de vivir era más gentil que judía. Estaban siendo influenciados por los gentiles que vivían allí. Se hablaba el griego, como os he dicho, y eso me hace pensar, lo veremos más adelante, que Jesús hablaba el griego, porque era la lengua de cambio de él, ¿verdad? Era la lengua con la que se hacían los negocios, la lengua ilustrada, aunque la gente normalmente hablaba arameo, desde ahí. Pero como había tanta gente de fuera, la influencia cultural era muy griega, se hablaba el griego. Por eso yo creo, no yo, gente que sabe mucho más que yo, lo cual he leído y inspirado, dice que Jesús muy posiblemente hablaba griego. Esto es como, por ejemplo, alguien que vive en Calabachar. Mejor que no es un poco de alemán, porque si no, no bien, ¿verdad? Hay tanto alemán ahí que vale la pena que sepas un poco de alemán, porque la lengua de negocio va a ser en alemán. La gente que va a venir a comprar son alemanes. Si quieres vender una casa, no va a venir a comprar un alemán, porque como pides tanto, solamente los alemanes. Entonces la lengua de negocio es esta, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús dice que distinguían a la gente porque hablaban con un acento tremendo. Yo lo distingo mucho entre el colombiano, el ecuatoriano y el argentino, sí. El colombiano, el ecuatoriano y el boliviano. ¿El dominicano, pastor? No, ese lo pido poco.
Pero sí que distingo un andaluz de un catalán cuando habla. Diré, oye, tú no vienes de Cataluña, tío, tú vienes de abajo, tú vienes de abajo. Pues esto es lo que ocurría allí, hermanos. Se les distinguía. ¿Os acordáis aquella noche que Jesús escogido prisionero? Que había una mujer, una sirvienta, dice, este también es de ellos, porque el acento es galileo. O sea, eran diferentes, ¿verdad? Y Jesús se va para allí. Y dice así. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, versículo 14, no fue por su cuenta, no fue con su propia historia, él tenía propósitos y es el Espíritu que le dirige. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Claro, debía hacer milagros, había enseñanzas con autoridad y la gente hablaba, ¿verdad? Y decía, mira, aquí está este hombre, es un hombre que tiene autoridad, un hombre que no sabemos quién es, pero hace milagros y hace cosas increíbles. Entonces hizo su cuartel general. ¿Veis el lago de arriba? Pues pegado al lago hay una ciudad que se llama Capernaum, que es donde vivía Pedro, es donde tenía la casa Pedro. Y Jesús hizo su cuartel general allí. Pero corría todas aquellas ciudades. Y después nos dice que fue a Nazaret, fíjate bien, dice, fue a Nazaret, llegó a Nazaret, donde, versículo 16, donde se había criado, unos 50 kilómetros hacia la izquierda, está Nazaret, que es donde él se había criado. Quiere decir, es donde él había tenido sus amigos, donde él había ido a la sinagoga, donde él había ido con su padre a ayudarle a hacer las chapuzas que hacía por allí, donde todo el mundo le conocía, ¿verdad? Y allí se había criado, era su lugar, entendía, sabía muy bien, tenía autoridad para hablar con aquella gente. Eran amigos suyos. Mira, ahí está Leví, Leví tanto tiempo sin verte, y ahí está Abraham, Abraham, mira por bien lo pasábamos tú y yo cuando íbamos al colegio. Era su lugar, donde él se había criado. Es muy importante que entendamos, hermano, porque nosotros nos hemos criado en lugares que han marcado nuestra vida. Hay un filósofo, creo que es Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, lo que ha pasado en tu vida, la escuela donde has ido, los amigos que has tenido, los maestros, los vecinos, la cultura que has vivido, te ha marcado, querido hermano. Tú eres tú, pero tus circunstancias no son las mismas que las mías. Por tanto, hermano, quieres o no, tú vienes aquí con una mochila cargada a la espalda. Tú eres tú, pero la mochila también la llevas contigo, ¿verdad? Entonces Jesús se había criado en aquel lugar. Fíjate lo que dice así. Donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. Él tenía costumbre de ir el sábado, que era la verdad que hacían la fiesta los judíos, a la sinagoga. Y hermanos, sabemos por los evangelios que Jesús tenía muchas cosas que decir acerca de la sinagoga. Y cuando hablamos de la sinagoga, hablamos de las gentes que la componían, especialmente de los líderes. Él no estaba de acuerdo con todo lo que se decía en la sinagoga. Y lo hemos visto muchas veces en los enfrentamientos. Pero él quería tener comunión con personas que eran del pueblo. Y quizás, hermano, te está pasando. Mira, no vas a encontrar una iglesia perfecta. Si hay una iglesia perfecta al entrar, yo ya no es perfecta, porque soy imperfecto. Eso quiere decir que habrá problemas, no nos aclararemos. Hablamos a veces idiomas diferentes, tú te has criado en Nazaret, yo me he criado en otro lugar, y hay culturas que vienen y van. Pero a pesar de todo, lo que priorizaba Jesús era tener comunión con gente que eran de su misma etnia, que eran de su misma religión. O sea, que priorizaba esto a que hubiera posibles, dijéramos, confrontaciones a nivel de pensar. Era más importante el ir que no el que yo pienso así, tú piensas así. Hermano, mira, hay muchas culturas, es verdad. Dentro del pueblo evangélico hay muchas maneras de pensar. Pero, hermano, lo que nos hace hijos de Dios no es la cultura evangélica que llamamos, es haber nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, claro que sí, que hay cosas que a mí me tiran más, me atraen más, busco más a gente que piense más o menos como yo, es normal. Pero si no piensan como yo,
son hijos de Dios también, ¿verdad? Son hijos de Dios porque han nacido de nuevo, no porque estén en un tipo de iglesia determinado, ¿verdad? Son hijos de Dios. Entonces dice aquí que Jesús entró, como era su costumbre, en la sinagoga. Mira, el culto en la sinagoga, ¿cómo es? Es solamente en un momento. Mira, la sinagoga era un lugar de reunión. Solamente había un templo. Solamente había un templo que estaba en Jerusalén. Pero donde había 10 varones, mujeres no, lo siento por todas las mujeres, pero no pintaréis nada. Pero donde había 10 varones se reunían para poder orar y leer las Escrituras. Ya podía haber un lugar, y esto es la sinagoga, el lugar de reunión. Hoy no tendrían mal esta gente, pero en aquel momento era así, ¿verdad? Era así. Entonces, ¿qué pasaba? Mira, empezaban, y había una sinagoga casi en todos los pueblos de Israel, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? Mira, los hombres podían participar en las lecturas, las mujeres caían, no ni existían, las tenían metidas en un sitio que no se veía, hay detrás de una especie de celosía que se llama, y no sabían qué estaba. Pero los hombres, los santos varones allí, podían leer las Escrituras, podían orar, podían cantar. Ahora vengo de un lugar donde hay una iglesia que las mujeres no pueden pedir un himno. Tienen que decirle al marido, oye, Pepito, pide cuán grande es el. No pueden pedir ellas. Entonces, esto es lo que ocurría aquí. Los varones tenían autoridad para hacer todo eso, pero las mujeres no. Pero Jesús vemos cómo honra a las mujeres. De ojo, no tenían que matar a Jesús porque si no sería legal. Jesús amaba y honraba a las mujeres. Se le dice muy bien muchas cosas a las mujeres. Entonces dice que los hombres leían y hacían una lectura que era muy importante. La primera de todas, que es la lectura de la Shema. Ustedes habéis oído hablar de la Shema, ¿no? La Shema es una especie de credo donde se declara que Dios es único, que no hay otro Dios. Esto es la Shema, ¿no? Entonces la Shema era la lectura. Después había alabanzas y oraciones. Alababan al Señor y oraban al Señor. Y luego, versículo 16, fíjate bien, dice, según su costumbre entró la Shema y se levantó a leer. Luego había una lectura de la palabra. Una lectura en pie, porque ellos honraban la Torá. Diciendo, delante de la Torá estamos en pie, ¿verdad? Entonces dice que Jesús también se puso en pie para leer, ¿no? Y entonces Jesús se levantó a leer la parte, la porción de la escritura que tocaba aquel día o que le habían asignado. Claro, fíjate bien, los rollos de la Torá eran enormes. Era un montón de rollos, tenían un armario. Y cuanto más dinero tenía la sinagoga, más rollos podía tener, porque no eran Biblias como las que tenemos nosotros. Luego os lo enseño. Si había mucho dinero podía comprar rollos, eran copiados a mano, no íbamos a una fotocopiadora, oye, hazme 10 rollos de este, hazme de ese otro. No, tenían que hacerlo con la mano, había mucho dinero. Entonces, a lo mejor una sinagoga pobre solamente tenía el libro de Éxodo, no puedo suponer. Y una sinagoga con más medios quizás tenía 5 o 6 libros, ¿no? Y una sinagoga con mucho dinero debía tener toda la Torá y profetas. Entonces Jesús se pone a leer. Hoy me he traído en miniatura los rollos. Porque los libros no eran como la Biblia. No eran como la Biblia los libros. No eran como nuestras Biblias. Eran rollos. Y aquí viene la palabra de vaya rollo que se monta este tipo. Creo yo que viene aquí, no lo sé. Entonces fijaos qué complicado. Os lo voy a enseñar, ¿eh? Y se leía de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces esto es así. Iba soltando por aquí, iban leyendo, y por el otro iba recogiendo. ¿Veis? Uno lee. ¿Lo veis cómo va esto? Uno va soltando, va leyendo, y el otro recoge. Va recogiendo. Pero esto era enorme, son unos libros enormes que muchas veces nos tenían que llevar en la espalda, porque eran grandísimos. Y dice que Jesús se levantó a leer la porción que tocaba aquel día. Pero fíjate, le dan el libro del profeta Isaías.
En el Mar Muerto, en Qumran, encontraron un pergamino del profeta Isaías y tenía 7 metros de largo. 7 metros, bueno, es largo el libro de Isaías, ¿verdad? 7 metros de largo. Y a Jesús le dan el libro del profeta Isaías. Toma, ¿y qué hace Jesús? Busca dentro de este libro de 7 metros de largo Isaías 61. No había capítulo 61, versículo 1. No había ni versículos, ni capítulos, ni nada. Toma, muchacho. Y él busca lo que le interesaba. Quiere decir que Jesús leía de hebreo, ¿verdad? Leía de hebreo y sabía lo que buscaba y lo que quería. Cuando leían en hebreo, porque la escritura se leía en hebreo, que era la lengua sagrada, pero no la entendían la gente, porque la gente hablaba en la lengua, que era la lengua. Ahora, Llorenç, hace muchos años aquí, la gente charlaba mallorquí, ¿verdad? Pero había veces que venía alguien de fuera que no entendía el mallorquín, porque hablaba castellano. Y muchos mallorquines no hablaban castellano. Les tenías que traducir lo que decías. Muchos años de esto, ¿verdad? Pero era así. Pues allí la lengua sagrada era el hebreo. Las escrituras estaban en hebreo, pero el pueblo no lo entendía. Por tanto, mientras uno iba leyendo en hebreo, le iban traduciendo al arameo o al griego. Depende del lugar donde estaba. ¿Entendéis, hermanos? Es muy importante, digamos. Era muy importante. Y entonces, ¿qué dice? Dice, vamos a ver. Se levanta a leer, busca el lugar, y entonces, versículo 20, cerrando el libro, una vez había leído, fíjate qué interesante, lo devolvió al asistente o al responsable de la sinagoga y se sentó. La palabra la lee de pie, pero luego viene la exposición. Y aquí la palabra que se usa en el griego es sentarse en una silla, sentarse en la cátedra. Y aquí viene la palabra cátedra. Cátedra es el maestro, el catedrático. Y el maestro, cuando estaba enseñando, estaba sentado. Era su autoridad. Por eso dices que estaba a los pies de Gamaliel. Un maestro enseñaba sentado. Cuando Jesús está en el sermón del monte, se sienta para enseñar todo lo que va a venir, porque aquel sermón era de enseñanza. Entonces él se sienta, cierra el libro y dice sí. Fíjate bien, fíjate interesante. Los que estamos haciendo hermenéutica y hermenéutica nos tenemos que identificar un poco. Dice, cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en el pendiente, era el maestro. Y comenzó a decirles, cuando se ha sentado, ha acabado de leer, pero va a empezar el sermón. Porque ha presentado la escritura y ahora va a hacer una interpretación de la escritura. Y lo que dice aquí de esta persona, soy yo. Hace una exposición y hace una aplicación. O sea, que no hemos inventado nada, esto es tontería, esto es, digamos, un principio de la predicación expositiva. Hace una exposición que está en la escritura y luego dice, esto soy yo. Y aquí supongo que hago, bueno, vamos para allá. Y entonces dice, el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Y aquí viene una declaración de intenciones. ¿Quieres pasar la tercera? Vale, ¿qué implica la salvación? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. ¿Qué implica la salvación? Pues Jesús nos explica. La salvación implica primero evangelizar, dar buenas noticias. En el libro de Isaías, en el hebreo, en el de Isaías, que está citando Jesús, dice, dar buenas. Dar algo que tú tienes a otro. Compartir lo que tú tienes a otras personas. ¿Qué es lo que tú tienes? La buena noticia del Evangelio. Si no tienes esto en tu vida, no lo puedes dar. Pero si tienes esto en tu vida, lo puedes dar. Lo podemos dar, me lo digo a mí mismo. Debemos darlo, porque esto es la voluntad de Dios. Ahora,
Tú no puedes dar lo que no tienes. Pero en el hebreo dice, dar buenas noticias. ¿Por qué la gente vive en una mala noticia? Pues si tú tienes una buena noticia, dala, compártela, preséntala a otros, ¿verdad? ¿A quién? A los pobres. Dar buenas noticias. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Dar el Evangelio a los pobres. Pero cuando dice a los pobres, no tenemos que pensar que son solamente aquellas personas que no tienen dinero. Está hablando a los más marginados de la sociedad hebrea. Obviamente a los que no tienen dinero, pero también en otro lugar en Mateo habla a los pobres de espíritu, ¿verdad? Había los publicanos, estaban marginados, mira, las prostitutas, los pecadores, los publicanos, eran gente marginada por la sociedad. Quiere decir que estaban fuera de la sinagoga, no eran admitidos en la sinagoga, estaban excomulgados, eran gente marginada. Yo he venido para dar el Evangelio a los pobres, aquellos que no tienen ninguna posibilidad de ser ricos, de tener lo que les hace falta. ¿Y sabes una cosa, hermanos? La palabra griega de donde viene la raíz de pobre da una imagen. ¿Sabes cuál es esta imagen? Alguien que está así. Por favor, una limosna. Esta es la imagen que da la palabra griega. Es increíble cómo el Espíritu Santo da la palabra por favor, no tengo nada. Está humillado, quebrantado, roto, pidiendo algo que si no se lo das aquel día no vivirá. Y hermano, esto es lo que ha hecho Jesús a aquellos que han entendido que sin la misericordia y la gracia de Dios no pueden vivir, que dependen cada día de la gracia de Dios, porque no podemos hacer nada para poder obtener la relación, la comunión y el perdón. Por eso estas personas que han llegado a esta conclusión, aunque tengan dinero, son ricos. Y si no tienen dinero, son ricos, no son pobres, porque cada día reciben la misericordia. Por eso dice la palabra, dice, porque tu misericordia es nueva cada día. Lo de ayer ya ha pasado, pero continúo diciendo, Señor, pero sin ti no puedo. Si tú no me das lo de hoy no iré adelante. Es demasiado fuerte todo. La presión externa, la presión interna, la presión del mundo espiritual es demasiado fuerte. Sin ti no puedo ir. Este es el pobre de espíritu, el que está agachado diciendo, Señor, ya se ha acabado. Antes pensaba que podía hacer algo, antes pensaba que podía aportar algo, pero a medida que voy madurando me estoy dando cuenta de que si no es por tu gracia y tu misericordia diaria, yo no puedo ir. Este es un bienaventurado. ¿Entendéis, hermanos? Esto es muy interesante. Dice, entonces yo les vengo a dar a esta gente una buena noticia. ¿Cuál es? Proclamar libertad, pregonar, decir en alto. ¿A quién? A los capturados, a los cautivos, a aquellos que por las circunstancias han sido cogidos y han sido hechos prisioneros, quizás de pasiones, quizás de deseos, quizás de vicios, yo que sé, de mil cosas. A estos les vengo a decir, oye, hay libertad. Amén. Porque a veces podemos vivir de una manera sin entender que puede haber libertad de aquellas cosas que nos han tenido cogidos durante tanto tiempo. Ya eres salvo, sí, pero hay todavía lazos, ¿verdad?, que nos impiden ir adelante. Hay libertad, hay libertad. Dios, Jesús puede hacer esto. No te desanimes, hay libertad. Continúa, declara lo que eres, declara tu problema, pero piensa que Jesús ha venido también para dar, no solamente para salvarte de la muerte eterna, sino para salvarte de las ligaduras que has creado o que han creado en tu vida. Esto es la segunda parte. Y la tercera parte dice, liberar a los oprimidos. ¿Sabes la palabra que usa el griego aquí? Liberar a los traumatizados, aquellos que han sido golpeados por la vida, que han sido golpeados por las circunstancias, que han sido golpeados por mil cosas, enfermedades, desengaños amorosos, de tantas cosas como puede haber, han sido golpeados, han sido hechos polvo. A estos también a estos también se lo van a decir. Os puedo sanar estas heridas. Que haya herida que recibiste en tu vida tan fuerte, ¿verdad?,
la muerte de tu madre, la muerte de un ser querido, o aquella novia que te dejó tirado y nunca más se acordó, o aquel novio que te dejó tirado y nunca más se acordó de ti, que te ha acercado, que llevas esto, que esto sale a flote en cualquier momento. A estos también. Y aquí hay algo interesantísimo: dar vista a los ciegos. Pero el griego no dice esto. El griego no dice esto, está bien clara la palabra. Sino dice devolver la vista a los ciegos. Devolver la vista a los ciegos. Y hermano, es verdad que cuando estamos sin Cristo no teníamos luz, no veíamos, porque el rey, el Dios de este mundo había cegado los ojos de nuestro entendimiento para que no viésemos. Para que no viésemos. Pero luego cuando nos convertimos y empezamos a caminar, íbamos bien, pero en un momento determinado nos desviamos y dejamos de ver otra vez. Pues si estás en esta situación, piensa que Él ha venido para que recuperes la visión que tenías en un principio y que perdiste por lo que sea. Esto también ha venido a hacer el Señor. Y esto es un milagro mesiánico. Mira, los rabinos decían que había dos tipos de milagros. Un tipo de milagros que cualquier persona ungida por el Espíritu Santo los podía hacer. Pero había unos milagros que solamente el Mesías podía hacer. Y esto le llamaban los milagros mesiánicos, que solamente el Mesías. Uno de ellos era curar enfermedades, dijéramos, con las cuales se han nacido, de nacimiento. ¿Os acordáis de aquel hombre que fue sanado? Y le piden, ¿quién te ha sanado? Yo qué sé quién me ha sanado. Yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. Y otra vez a la calle, que no sé quién es, que lo que sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Y quién será? Oye, ¿habéis oído alguna vez que alguien haya dado vista a un ciego de nacimiento? Milagro mesiánico. Esto es un milagro mesiánico. Otro milagro mesiánico era resucitar a un muerto después de 3 días de muerto. Creo que en otras predicaciones he explicado el tema de los 3 días, creo yo, ¿verdad? Después de este era otro milagro mesiánico que solamente el Mesías podía hacer. Y aquí están viendo todo lo que hacía el Mesías. Y no será este el Mesías, porque este hace milagros que solamente el Mesías podía hacer. Y dice también anuncia el año favorable del Señor, el año del jubileo, el año donde se devolvían las tierras que habían perdido aquellos que no habían podido pagar y habían tenido que hipotecar su tierra, el año en que aquellos hijos que habías tenido que entregar son devueltos a casa, el año que son liquidadas todas las deudas. Este año es el año agradable, o año del jubileo. Y eso es lo que hizo Jesús. Vino a darnos vida, a poder llevarnos a casa cuando era imposible. Este es el año. Jesús es representado por el año del jubileo. Por eso es tan importante que entendamos todo esto. Y entonces dice así, ya nos vamos adelante. Todo esto empieza con la evangelización, con el compartir lo que yo he recibido, lo que tú has recibido, darlo a otros. Si no evangelizamos, no funciona. Porque ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo entenderán si no les has dado la palabra? Esta es una pregunta retórica que me hago a mí mismo y que nos debemos hacer cada uno. Entonces, hermanos, lo que está claro es que la voluntad de Jesús es que hagamos esta labor de evangelizar y pues de hacer discípulos a toda criatura. Y entonces yo creo, hermanos, que para esto, dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Me ha ungido, me ha capacitado, me ha pertrechado, me ha dado lo que me hiciera falta. ¿Para qué? Para todas estas cosas que vienen. Sin la unción del Señor no funciona, hermano. Mira, hermano,
a veces hemos hecho grandes trabajos, hemos hecho campañas evangelísticas, nos hemos quemado la piel allí, el tiempo, hemos dado dinero y no ha funcionado. No ha funcionado. Y el Señor, pero no dices sí, pero con la capacitación del Espíritu. Porque de la otra manera es una obra fuerte en la carne. No digo que no sea bonito, no digo que no sea bueno, pero es tu propio esfuerzo. Entonces una persona se convierte es por el esfuerzo que has metido. Cuando si una persona se convierte es porque ha sido convencida por el Espíritu Santo, porque nosotros hemos sido ungidos. Ustedes, hermanos, podemos hacer grandes cosas, pero incluso esta actividad que es buena puede ser para darle a la carne satisfacción y puede ser como un trampolín que nos permite hacernos sentir conforme de todo. Y gracias a nosotros esto está así, cuando no es así de nada. Es gracias a la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Con el permiso del pastor, quería invitarnos a reunirnos en pequeñitos grupitos de 4 o 5